A partir de ver este video quizás vas a empezar a tomarte en serio tu negocio y empezar a decir, ok, voy a empezar a crear sistemas. Porque si tú ahora mismo estás pensando en crear o montar un segundo local, un segundo negocio, te digo, no vas a hacer hasta que resuelvas esto. En cuanto hagas esto, vas a poder tener en 6 meses un negocio totalmente automatizado, delegable, y en el cual ahora sí tú vas a poder pensar en abrir otro segundo local, otra segunda sucursal. Porque si no, ¿qué ocurre? Que si tú lo intentas hacer sin empezar a crear sistemas, lo único que vas a crecer es en caos, en más problemas, y no solo eso, sino que vas a ver cómo tus márgenes, tus ventas van a bajar. Así que bienvenido a este vídeo, te doy la bienvenida por aquí. Mi nombre es Fran Alonso y hoy te voy a dar una estructura que fue la que yo empleé con mi empresa para empezar de cuando yo empecé con un restaurante y poder llegar a montar una cadena con 4 restaurantes y tener equipos totalmente independientes y estando yo 100% fuera de la operativa. Ahora, quiero que entiendas algo que es súper importante. Los grandes negocios no funcionan con más esfuerzo, sino con mejores sistemas. Esto es algo que tienes que tenerlo claro, que tienes que cambiar ese chip mental, dejar de pensar como el autoempleado, en que cree que tiene que controlar todo, en que cree que tiene que trabajar más duro o que esforzarse más, porque créeme que lo único que vas a conseguir es que crees un negocio cada vez más dependiente de ti, y eso es muy probable que es lo que te pase y te conviertas en el empleado más caro de tu negocio, ¿vale? Ahora, desde que tú empieces a cambiar esta mentalidad y empiezas a pensar en sistemas, así es como piensan los empresarios, así como tú empiezas a pensar como un verdadero CEO de tu empresa, construyendo sistemas. Y en este vídeo te voy a decir las 4 áreas principales en las que debes de enfocarte para empezar a hacer crecer tu negocio. Primera área de todas, creación, producción. Dentro de un negocio hay una parte donde está la parte productiva, la parte operativa de la creación del producto. Por ejemplo, dentro de un restaurante, imagínate que la parte de elaboración, la parte de producción, aquí siempre aparece como ejemplo, y yo lo pongo mucho, McDonald's. ¿Por qué? No sé si, me imagino que habrás visto esa película. Esa gente desarrolló, un sistema de producción, una producción en serie, de cuando se iniciaba el producto a cuando se terminaba. Es decir, tenía un inicio y un final. Es importante que cuando en la elaboración de tu producto o de tu servicio, tu equipo sepa exactamente, los pasos que hay que dar para que eso todo quede documentada desde que se empieza la producción del servicio, los pasos exactos que hay que dar hasta que se termina. Esto hay un famoso empresario, Henry Ford, que fue cuando empezó a hacer la producción en serie, cuando cambió y revolucionó toda la industria del automóvil. Hasta la fecha todos los coches se fabricaban de manera artesanal, sin sistema. ¿Qué ocurre? Que los coches se vendían al principio, pues te pongo un ejemplo. Imagínate que un coche en esa época se vendiera por $1.000.000, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estaba solo al alcance de la gente muy adinerada. El resto de la gente, el resto de la sociedad seguía yendo en caballos y en carros. Cuando Henry Ford entendió, a través de ver cómo los sistemas que estaban creados dentro de los mataderos de Chicago, los mataderos de carne, de las reses, él empezó a observar cómo entraba el ganado y cómo a través de los raíles iban, circulando las reses, y era una producción un despiece en cadena en serie, donde la res entraba por un lado entera y al final salía totalmente despiezada por otro lado. Eso él cogió y lo aplicó al mundo del automóvil. ¿Qué ocurre? Que revolucionó toda la industria. Y el hecho de aplicar los sistemas consiguió abaratar todos los costos y que puso el coche, lo llevó al servicio, al alcance del ciudadano medio. Y fue cuando al final, por eso creció tanto la industria del automóvil, por eso empezó a vender tantos coches, porque que democratizó
la fabricación o el servicio del coche. Esto es lo que tú consigues cuando tú empiezas a implementar sistemas. Y es lo que decía, yo recuerdo con el restaurante, cuando empezamos a introducir estos sistemas, imagínate una cadena de montaje. Tiene que quedar muy claro que, por ejemplo, una vez entra la comanda en la cocina, el paso desde que entra, quién es la persona que recibe, que se encarga de recibir ese pedido, el siguiente, el primer plato que toca, quién es la persona, de tal manera que eso te va a ayudar a sectorizar tu zona de elaboración, tu zona de producción, en donde el paso 1 se recibe la orden de venta, paso 2, la siguiente persona que tiene que entrar, digamos, a iniciar ese producto, a quién pasa luego, al paso 3, y así sucesivamente hasta que al final el plato salga de la cocina, hasta que al final el plato salga el producto salga totalmente terminado de la empresa. Esto al final, esto puede parecer muy simple, ¿vale? Y muy tontito, puede parecer absurdo, pero créeme que cuando tú empiezas a documentar esto, empiezas a dejarlo bien, a crear esas recetas para tontos que digo yo, pues al final esto es lo que hace que se consolide un producto, que se consolide y no, digamos, decepcionemos las expectativas del cliente. Esto evita muchos errores. Esto es lo que al final le da consistencia a los negocios. ¿Por qué McDonald's siempre funciona? Porque son los números 1, no porque tengan la mejor hamburguesa. McDonald's es número 1 porque siempre tienen una hamburguesa de 6. Si tú quieres comerte una hamburguesa de 10, vas a otro sitio. Pero cuando tú vas al McDonald's es porque al final sabes que no te va a defraudar. Tú sabes la expectativa que tienes, vas y siempre te comes la misma hamburguesa. Te la comas aquí, en Madrid, que en Barcelona. Por eso es importante este paso. Crear sistemas para la creación y la producción de tu producto o tu servicio. El área número 2, la entrega al cliente, la entrega y la atención al cliente. Esto es súper importante porque es donde tú entras en contacto ahora con tu cliente. Y el cliente lo más que quiere es, digamos, que no se le defrauden las expectativas, que siempre se lleve no solo un buen producto o el producto que ellos esperan, sino también el servicio que ellos necesitan. Que hoy se le atiende de una manera y mañana se le sigue atendiendo igual de bien. Entonces tú lo que necesitas con esto, al crear un sistema, un sistema de entrega y de atención al cliente, le estás dando consistencia, le estás aplicando estándares a tu servicio. Tú sabes los beneficios que tiene el hecho de implementar sistemas. No solo es que le das consistencia, sino es que tú mejoras muchísimo, acortas los tiempos de aprendizaje de los empleados, tanto empleados que estén en la parte operativa, en la parte de producción, como empleados que estén de cara al público o vendedores que tengan. Y eso es súper importante, acortar esos tiempos si tú quieres escalar tu negocio. Por tanto, a la hora de tú entrar en contacto con el cliente, es importante crear unos protocolos de atención. Oye, en donde tú midas ahí el tipo, la bienvenida, el speech de bienvenida que tú le das según el cliente entra por la puerta. ¿Cómo quieres tú que se le atienda? Todo eso dejarlo documentado. Cada vez que tu empleado entre en contacto con el cliente, ¿cómo se le va a hablar? ¿Qué experiencia tú le quieres brindar? ¿Qué es lo que no se permite decir? ¿Qué sí se permite decirle? Todo eso lo vas documentando y vas creando un protocolo de atención al cliente. Dentro de ese protocolo también es importante medir, si para ti es importante el tiempo, oye, ¿cuánto dura la experiencia del cliente dentro de tu negocio? Esto, por ejemplo, en la hostelería, pues es muy importante. Depende de tu ticket medio, depende de hacia qué tipo de cliente estés tú dirigido. Pues a ti te interesa acortar el tiempo o brindar una experiencia más larga, más duradera, porque al final tú tienes un local con le puedes brindar diferentes experiencias donde puedes aumentar el ticket medio. Yo, por ejemplo, tenía en uno de los restaurantes, era un local que era más de un ticket más bajo, y evidentemente ahí, ¿qué buscábamos? Simplemente acortar al máximo los tiempos. Un tiempo donde el cliente comiera con rapidez, bien, rápido y económico.
¿Por qué? Porque ese era el servicio que teníamos, ese era mi avatar. Ya luego entraremos aquí en la captación para definir ese cliente que tú quieres en tu negocio. Pues ahí que hacíamos, teníamos un tiempo máximo que teníamos que cumplir para que el cliente supiera que cada vez que venía con nosotros, al final sabía que máximo iba a estar una hora. En una hora ya estaba atendido, comido, pagado y se iba. Pues todo eso lo teníamos reflejado en ese protocolo de atención al cliente. Ahora, después teníamos otro restaurante que estaba en otra zona y ese restaurante tenía un ticket mucho más elevado, pero también porque también teníamos coctelería, teníamos otro tipo de entretenimiento, de show. ¿Qué ocurre? Que ahí nos interesaba alargar más la experiencia, porque nos interesaba, digamos, crear diferentes fases de consumo al cliente. Todo eso al final tú tienes que dejar eso reflejado en un sistema para que luego tu equipo, cuando tú no estés, lo trate al cliente de la misma manera. Yo recuerdo, me decía un mecánico que iba mucho conmigo a las carreras, y él iba a veces a uno de los restaurantes, precisamente a ese que te acabo de hablar ahora, donde teníamos pues a veces eventos, hacíamos noches temáticas con temáticas del oeste americano, donde pues habían shows, como si se estuviera rodando una película al oeste en medio del restaurante, y tú te gozabas, hay peleas, bailarinas, mientras disfrutabas de la cena. Te tomabas una coctelería, disfrutabas y bueno, pasabas una noche de puta madre. Y él me decía siempre, porque él también tenía un taller de motos y siempre, ese taller dependía de él siempre. Él tenía que estar ahí para que las cosas salieran. Y él me decía, loco, es que el otro día estuve comiendo en el restaurante y estaba el show ese, y yo le decía a mi mujer, ¿ves? Fran no está aquí y aquí está todo funcionando igual. Estamos comiendo de puta madre, los tiempos, todo este espectáculo montado. ¿Por qué? Porque al final todo eso estaba sistematizado. Eso es lo que te permite los sistemas, que la atención al cliente, la entrega del producto, del servicio, siempre se haga de la misma manera, sin que tenga que depender de ti, ni que un trabajador hoy se acuerde y le diga algo al cliente o lo atienda de una manera y mañana está Pepito y lo atienda de otra. El área número 3, la captación y el cierre de ventas. Aquí lo primero todo es importante, saber cuál es tu avatar, cuáles son las necesidades de tu cliente. El ejemplo que te puse antes, yo en uno de los restaurantes tenía un cliente con unas necesidades totalmente diferentes a la que tenía con el otro restaurante. Eran zonas geográficas diferentes, donde aquí se movía más un perfil de cliente y aquí se movía otro totalmente diferente. En base a saber las necesidades de tu cliente, de tu avatar, tú ahí es donde vas a empezar a desarrollar tu oferta irresistible que va a cumplir, digamos, esas necesidades. Saber, tu producto, tu servicio, qué transformación le da, qué necesidades cubre a tu cliente. Porque luego en base a eso, tú vas a empezar a desarrollar pues toda esa campaña. Ahora mismo te hablo de las redes sociales, pues porque todo el mundo está en redes sociales. Y es el punto clave para tú empezar a captar. Eso no quiere decir que solo existan los medios digitales. También existe el marketing tradicional de toda la vida, pero me enfoco aquí porque es donde ahora mismo más relevancia hay. Una vez tú tengas localizado y sepas ese cliente, tienes que saber, qué zonas o qué redes son las que más frecuentan, porque igual este cliente, o tu cliente, no está en todas las redes sociales. Igual frecuenta más una, está más en WhatsApp, está más en otro tipo de medios digitales. Eso hay que localizarlo, eso hay que verlo bien. Por eso es importante lo que estamos hablando de los sistemas, dejar eso documentado, ¿vale? En paso 1, paso 2. Una vez tú tengas localizado, ¿dónde se mueve mi cliente? Ahí, siguiente paso, ¿qué campañas creo? ¿Cuál es la oferta irresistible con la cual yo voy a enganchar a mi cliente? ¿Vale? Eso es lo que se llama, crear esos anuncios a través de Meta Ads, para hacer esa captación del cliente. Una vez tú tengas el cliente, siguiente paso, ¿cómo le voy a vender? ¿Cuál es el punto de contacto? El vendedor que tú tengas, ¿cómo entra en contacto? ¿Cómo es esa fase donde se le intenta vender?
Por ejemplo, tú te has entrado, te vuelvo a poner el ejemplo de McDonald's, cuando ahora no, porque ya tienen los paneles automáticos, pero aún así también lo tienen ya automatizado ahí. Pero tú recuerdas al principio cuando entrabas, antes de que estuvieran los pedidos en los tótems digitales, el empleado te atendía y cuando tú hacías el pedido te decía: caballero, por €1 más, ¿quiere la Coca-Cola grande? ¿Por €1 más, quiere las papas grandes? Eso es clave, que tú crees ese sistema, que tú lo dejes documentado para que tus empleados, aumenten el ticket medio, porque es lo que a ti te va a permitir aumentar las ventas y poder, escalar tu empresa, hacerla crecer. Tengo alumnos que me dicen: pero Fran, ¿cómo hago? Porque si yo no estoy, mis empleados no le ofrecen, no venden. Es que no tienen esa actitud de vendedor. Mira, lo peor que puedes hacer es depender del vendedor, de encontrar un vendedor perfecto para tu negocio. Crea sistemas de tal manera que hasta cualquier tonto te ofrezca los productos que tú quieres vender dentro de tu negocio. Esa es la clave. Y sobre todo también tener una escalera de valor dentro de tu negocio para aumentar ese ticket medio. Todo eso al final lo tienes que dejar documentado para que al crear esa receta para tontos, digo yo, cualquier empleado que venga en poco tiempo sabe exactamente cómo tiene que hacer esa captación y ese cierre de venta. Luego, el último paso, fidelización. Esto es clave. Si tú quieres consolidar el negocio, si tú quieres que tus clientes sigan repitiendo con tu producto, tu servicio, pues al final lo que tratamos aquí es de crear una relación, generar confianza con tu gente. Nosotros cogíamos, por ejemplo, y en los locales, cogíamos los datos, ¿vale? Es importante tener los datos de tu cliente. Ahora cuando hay muchos clientes, cuando entran por ejemplo, en cafeterías, restaurantes, te piden la wifi, pues es una oportunidad brutal para tener esos datos. ¿Qué te permite tener esos datos? Que tú luego empiezas a crearte una lista de correo, una lista de email, donde tú luego le vas a poder enviar a ellos pues ciertas novedades, campañas, ofertas, un cupón de descuento para premiar la fidelidad. Y no solo eso, sino que también tienes diferentes maneras. Nosotros teníamos, me acuerdo que en uno de los restaurantes teníamos, un salvamantel que era de papel, donde en una esquina había un cupón de descuento que valía €2. El cliente, cuando lo recortaba, se le ponía un cuño y si lo traía la próxima vez antes de 15 días, tenía un descuento de €2. Luego me acuerdo que también le dábamos, cuando terminaban de comer, hacíamos unos billetitos de €2 o de €1 para que lo pudiera canjear en la siguiente compra. De tal manera que tú lo que buscas es, crear esa confianza, esa fidelización de que tu cliente, en vez de elegir otra oferta o elegir la competencia, que te elija a ti. Yo recuerdo que teníamos 4 restaurantes y los teníamos constantemente, le dábamos cupones de descuento, le mostrábamos los shows que hacíamos en el otro restaurante y constantemente eran cartas diferentes y los teníamos rotando a muchos de ellos por los diferentes locales. Otra de las maneras también de fidelizarlo, de crear esa confianza, es crearte un canal de YouTube. Por ejemplo, si tienes un negocio de hostelería, oye, pues empezar a crear ahí recetas de cocina y se las puedes enviar por email. Oye, mira, esta semana hemos preparado este plato, estas garbanzas, o hemos preparado este plato específico. Te doy la receta aquí, le das la receta por email y aparte le acompañas con el vídeo. Le estás dando recursos, le estás, ayudando a ese cliente y eso genera confianza. No solo eso, sino que también, dentro de... Es que hay tantas maneras de fidelizar al cliente, pero bueno, al final lo que se trata de que no vayas solamente con la mentalidad de venderle más al cliente,
Se trata de que el cliente confíe en ti, de que tú le generes esa confianza, porque aparte le estás dando valor. Pues le estás dando valor. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, una tienda de ropa. Oye, pues, y tú dirás, Frank, ¿qué sentido tiene un canal de YouTube? Coño, pues sí, pues igual puedes le puedes poner en ese canal de YouTube y se lo envías por email el vídeo. Y son vídeos donde le muestras, oye, combinaciones para la próxima primavera-otoño. Y le muestras un catálogo, ¿vale? De combinaciones. Te grabas un vídeo donde te pones diferentes tipos de modelos de ropa preparados para el otoño-invierno. Y lo mandas y le vas dando consejos. Pero dale consejos no simplemente para venderle tú, sino, oye, te recomiendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Evidentemente, al final, oye, pues muchos de esos productos los tendrás tú en tu tienda, pero que él sienta que tú le estás dando valor, que le estás facilitando la vida. Esa es la mejor manera de tú crear confianza con tu cliente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con estas 4 áreas, yo te puedo asegurar que si tú sistematizas todo esto, la parte de creación, elaboración, la parte operativa de tu negocio, si creas sistemas para la parte de entrega, atención al cliente, la parte de captación, cierre de ventas, que es tan importante, porque hoy en día esta parte es desastrosa, es improvisada en muchos negocios. Eso es lo peor que tú puedes tener, dejar tu negocio en manos de la improvisación. Así nunca vas a conseguir escalar tu negocio ni hacer que crezca. Lo único que vas a hacer es, si empiezas a crecer, va a ser en medio del caos, y eso tiene un techo, ¿vale? Y por último, fidelizar a tu cliente, ¿vale? Hay todas esas herramientas que te he compartido y ese paso a paso dentro de cada una de ellas. Estas son las 4 áreas, ¿vale? A grosso modo, que yo considero más importantes para que tú puedas tener un negocio en 6 meses totalmente automatizado, delegado, y ahora sí tú puedas pensar, una vez dominado esto, tú puedas pensar en abrir el siguiente negocio, abrir la siguiente sucursal de tu negocio, y tú puedas también, pues, oye, poderte ir, imagínate, una semana, un mes de vacaciones sin que tú tengas que estar encima 24/7, o que cuando tú llegues al negocio te lo encuentres patas arriba pegado a fuego, que nada más llegar tienes que parecer un bombero ahí apagando fuego. Y mira, quiero dejarte un cierre del vídeo con esta frase para que entiendas la importancia, y que ahora sí, a partir de este vídeo, tú te puedas tomar en serio esa decisión de empezar a crear sistemas de verdad dentro de tu negocio, para que de aquí a 6 meses, como te decía, tengas ese negocio delegado. Y es que cada minuto que tú inviertes en construir un sistema te va a ahorrar 100 horas en el futuro. Garantizado. Así que espero que este vídeo te haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal. Te voy a dejar por aquí, que no te lo dije al principio, un enlace donde tienes herramientas, tienes acceso a una carpeta totalmente gratuita, donde tienes recursos, herramientas, precisamente para aprender a crear sistemas en todas estas áreas. Tienes herramientas para aprender también a cómo liderar equipos, a cómo crear equipos realmente comprometidos. Tienes herramientas de cómo implementar mecanismos de control para que a ti te den visibilidad, para que tú aprendas a medir, oye, qué indicadores, qué medidores voy a poner yo en cada una de estas áreas para saber que todo esto se está haciendo de manera correcta. Todo eso lo tienes dentro de esa carpeta, son recursos gratuitos, y aparte además vas a tener acceso también a una comunidad que estoy creando de empresarios que están empezando a aplicar, a construir sistemas dentro de sus negocios, y te digo, los resultados que están teniendo son espectaculares. Y no solo eso, sino que aparte, no es lo mismo que tú estés en este proceso, que lo hagas tú solo, porque el camino del emprendedor, del empresario, es solitario. Ni tu familia, ni tus hijos te van a entender, ni te entienden todos los problemas, te los tienes que fumar tú. No es lo mismo hacerlo así, que hacerlo rodeado de un entorno, de una comunidad que está recorriendo ese mismo camino, con el que puedes compartir todos esos problemas que estás teniendo, esos desafíos,
sobre todo también acceder a lo que ellos están viviendo, porque eso te va a dar mucha fe de que sí es posible construir un negocio totalmente delegado que funcione sin estar tú esclavizado ahí dentro y puedas empezar a crecer ese negocio. Y también te voy a dejar, si quieres, información de mi programa de autoempleado empresario, si quieres que te acompañe en ese proceso y entiendas cómo podemos implementar todo esto dentro de tu negocio, tienes por aquí un enlace que vas a acceder directamente, me puedes escribir, te voy a atender yo personalmente, es mi WhatsApp, y ahí podemos ver en qué punto estás y hacemos una videollamada donde no te compromete nada, y por lo menos en esa llamada te vas a salir de ahí, te puedo asegurar, con mucha más claridad y dirección. Así que lo dicho, Titán, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente.